La primera pregunta que habla de qué implicaciones conlleva la frase sé quien tú quieras ser cuando hace parte del concepto de identidad. Para abordar esta pregunta es importante tener claro el concepto en el que el individuo se socializa dentro de una comunidad. Empecemos con el concepto de globalización, que hace parte en el que el individuo puede llegar a interactuar con las personas que lo rodean. Esta globalización está determinada por varios subconjuntos a los que le llamaríamos la sociedad, que visto desde un ámbito epistemológico es la manera en la que la sociedad puede llegar a determinar la identidad de una persona. ¿De qué manera? Dentro de una sociedad hay elementos flotando, como lo decía el texto, en el que hay determinados factores que pueden llegar a influir en la identidad de una persona, dado porque una persona simplemente cuando se siente como afín con un elemento de los que hay dentro de una sociedad lo atrapa, lo adopta y lo identifica. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de esos elementos que la persona con los que ella va a identificarse, va a lograr construir un proceso de identidad, pero a partir de la práctica social. ¿A qué vamos con esto? Una identidad es fluctuante dependiendo del contexto en el que la persona se desarrolle. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la persona tiene que tener un contexto dado para que ella pueda generar su identidad en función de la comunidad y la sociedad en la que ella esté. También es importante tener en cuenta que dentro de los procesos y dentro de las determinaciones que me conllevan a mí a generar una identidad propia y el ser que yo quiero llegar a ser, también hay que tener en cuenta la libertad y la autenticidad con la que yo puedo llegar a desarrollar mi identidad. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de lo que yo quiero llegar a ser y dentro de lo que yo puedo llegar a ser con mi vida y de este modo crear mi propia identidad, estoy de algún modo regido bajo ciertos regímenes y dogmas que hay dentro de la sociedad en la que yo estoy viviendo. Yo puedo llegar a ser todo lo que yo quiera, pero es importante que mi libertad no afecte la libertad de otras personas. Entonces, yo puedo ser lo que yo quiero siempre y cuando yo vea que yo no afecto a los demás. De ahí el concepto de libertad, el concepto de autenticidad y a partir de ello, a la luz de esta premisa es que yo puedo generar la identidad que yo quiero para mí. Es importante también tener los conceptos claros acerca del yo y del yo ideal. El yo es la persona que en realidad yo soy en este momento como yo me veo y el yo ideal es como yo quisiera verme. Es importante tener claro estos conceptos ya que dado a esto, de a partir del yo puedo llegar a ser el yo ideal teniendo una identidad clara y desarrollándome de la manera correcta dentro de una sociedad que me rodea. ¿Esto a qué se debe? A la experiencia de la formación personal de la que yo puedo llegar a vivir en el día a día, contando también con las personas con las que yo me rodeé, el contexto en el que yo me rodeé y la manera en la que yo quiero llegar a ser ese yo ideal a partir de lo que yo soy, de lo que quiero ser, creando la identidad que yo considero que es la oportuna para llegar a ser ese yo ideal. El ser humano, al pasar los años y su crecimiento, preserva su identidad, su autonomía personal, la realización de los valores, su independencia y su libertad. Se evidencia con su actuar de forma independiente y su moral como su forma de ver lo correcto y lo incorrecto. El sujeto actúa con libertad por su propio bien, sin llegar a afectar a otro por su toma de decisiones. De esta forma, él constituye su identidad como ser humano de forma libre. La identidad se constituye bajo la experiencia de la formación personal, que también hace parte de unos elementos que hay dentro de una sociedad, que tú exploras, apropias, aceptas y te identificas con ellos. A la luz de esa premisa, son esos aspectos que te forman como persona independiente de los aspectos con los que fuiste criado. Es decir, si en tu crianza te inculcaron ser una persona grosera y arrebatada y te vas a desarrollar dentro de un contexto donde predomina la paz y la tranquilidad, tu identidad se verá alterada y cambiará en función al contexto en el que te estás viviendo en este momento.
A nuestro parecer, la identidad virtual es una herramienta algo novedosa, de fácil acceso donde uno puede expresar lo que siente, lo que quiere sin ser juzgado. Aparte es un medio donde uno puede dar características y habilidades que lo representen. Sin embargo, hay que saber usarla, ya que uno puede crear diferentes identidades con el fin de causar algún daño, por eso es importante saber darle un buen uso.